Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Y ya estamos listísimos para iniciar nuestro tema de este viernes. Hoy nos acompaña aquí en cabina Mónica Rovira. Ella es de MOPS Guatemala y nuestro tema de esta tarde es Toda madre necesita identidad. Mónica, para mí un gustazo poderla saludar nuevamente. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Judith, acá muy contenta de estar con ustedes, de poder compartir con las mamás y con las mujeres que están en línea, sobre todo este tema tan importante acerca de la identidad para las mamás. Claro, ya hemos platicado en otras oportunidades, otros puntos importantes sobre estas necesidades de las mamás, pero hoy nos vamos a meter de lleno a la parte de la identidad. ¿Qué implica la identidad, Mónica? Bueno, la identidad es una necesidad que tenemos todos los seres humanos en general, pero se ve un poco afectada en esta época de la maternidad porque el centro de nuestra vida o el centro pasan a ser nuestros hijos. Hay una mamá que nos decía en cierta ocasión, soy alrededor de un 99% mamá y solo un 1% de yo misma. Es una etapa en como que las mamás se aíslan un poco, se pierden un poquito. Y no quiere decir que sea algo malo, o sea, es un proceso natural, pero ese proceso de enfocarnos en las necesidades de nuestros hijos, de enfocarnos en crear ese hogar que ellos necesitan para desarrollarse, puede hacer que nos perdamos un poco a nosotras mismas. Otra mamá también nos comentaba, decía ella, no sabía que tendría que renunciar a tanto de mí misma por ser mamá. Entonces es una necesidad de la cual tenemos que estar conscientes, que como mamás tenemos que nutrir esa parte de nosotras, aunque tenemos que nutrir esa parte de nosotras sin sentirnos egoístas. Aunque por supuesto nuestros hijos van a estar demandando, nuestro hogar va a estar demandando, nuestro esposo va a estar demandando, a veces es bueno hacer un alto y evaluarnos para tener una salud emocional también. Claro. Y sobre todo, ¿sabe? Algo bien importante que usted mencionó con esto de ser 99% mamá y 1% yo misma. Y nuestras creencias están muy arraigadas en que así debe de ser. Entonces, una cosa es que aparte se sienta la mamá así por lo que le está pasando en su entorno, pero a veces también se busca vivir un poco de esta manera porque nuestra creencia muy interna nos dice yo tengo que entregarme al 150%. No puedo hacer muchas divisiones porque ahora mi vida es solo esto. Mi etiqueta es esto. Yo hace unos días conocí a alguien y yo sentía que la conocía de otro lado y le digo, yo siento que yo la conozco de otro lado. ¿Sabe por qué? Porque yo soy la mamá de no sé quién, me dice. Y rápido la ubiqué por esa etiqueta. Pero después alguien le dice, pero tú, aparte de ser la mamá de esta persona, también eres psicóloga, eres esto, eres lo otro, y le empezó a decir otras cosas, no para hacerla de menos, sino para decirle, eres más que una etiqueta. Y por supuesto que es una etiqueta linda, ser la mamá de alguien tan especial, pero es parte de esta identidad que a veces nos perdemos en todo lo demás que hacemos, todo lo demás que somos, y que nos encasillamos nosotros mismos porque nuestra creencia nos dice que así debe de ser y que es lo correcto. Y que si soy lo demás quizás estaría yo siendo un poquito desleal con esta nueva misión. Así es, y de hecho humanamente tendemos a basar nuestra identidad en ciertas cosas. Primero la basamos en lo que yo hago. Si yo soy la mamá de, yo soy la esposa de, yo soy contadora, yo soy abogada, yo soy maestra, yo soy en general, ni siquiera solo en tiempo de maternidad. ¿Y por qué a veces eso en época de que nuestros niños están pequeños genera una crisis? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que hacemos. ¿Sí? Nuestros días se vuelven en rutinas que giran alrededor de nuestros hijos y no, o sea, sí soy mamá, pero el mundo espera que yo dé una etiqueta de algo más. Por ejemplo, a veces a las mamás, ay, ¿tú qué haces? Y cuando las mamás contestan, no, yo soy mamá,
sí, pero ¿qué haces? A veces la gente dice, ¿verdad? Entonces es bien difícil, ¿verdad? Nuestra identidad se sacude un poco. Yo recuerdo que una mamá contaba en uno de nuestros grupos que cuando su bebé estaba recién nacido, tendría tal vez un mes, un poquito más, y la llegó a ver una amiga, y esta amiga era soltera, y entonces le dice, ¿y tú qué haces todo el día? Y esta mujer se puso a llorar, porque ella decía, yo en verdad no sé qué hago todo el día, pero termino súper cansada, termino sintiendo que hubiera hecho 1000 cosas, y a veces me volteo y todo está igual que el día anterior. A veces esa rutina de cambiar pañales, alimentar, amamantar, cuidar, es algo que se repite constantemente durante el día, pero no da ninguna sensación de que terminé algo. Cada vez que cambio un pañal, hay otro pañal que cambiar, o hay que volver a dar una comida. Una mamá cuenta que en cierta ocasión, en una reunión social, habían varias personas del trabajo de su esposo, y una señora le pasa una tarjeta profesional, aquí está, que yo soy fulana de tal, y ahí decía lo que ella hacía. Y luego le responde, ¿y usted qué hace? Y ella se quedó pensando y le dice, yo soy la gerente y administradora de mi familia. Sí. Fue una respuesta, creo yo, brillante en ese momento, pero muchas veces nos cuesta vernos de esa manera, nos cuesta darle también valor a lo que nosotras hacemos. Otra de las formas en las que se evalúa la identidad es que yo soy lo que otros necesitan que yo sea. Y como mamás, esta tal vez es muy determinante. Yo soy enfermera si mis hijos lo necesitan en ese momento. Yo soy cocinera si ellos lo necesitan en ese momento. Yo soy chofer. Yo soy, etcétera, 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 ¿verdad? Todos esos roles. Y si mis hijos están bien, entonces quiere decir que yo tengo un buen desempeño. Y si mis hijos están mal, quiere decir que mi desempeño no es tan bueno. Las que son esposas o tienen una pareja también tienden a suplir las necesidades que tiene esa pareja, y muchas veces como mamás nos convertimos en una extensión de la identidad de nuestra pareja o de nuestros hijos. ¿Sí? Y ahí viene el problema después cuando los hijos se van, o si hay una ruptura matrimonial, que la mujer se siente como que le quitaron el piso, no solo por la persona que se fue, sino también el piso de lo que ella era. Otra forma en la que evaluamos a veces nuestra identidad es a través de nuestros logros. Yo soy mis logros, lo que he logrado, lo que he alcanzado. Y en esta etapa a veces los logros no son tan evidentes. Uno no se siente generalmente tan orgullosa de decir, ay, yo logré que mi hijo caminara. Porque cuando es el logro del niño, lo vemos como el logro del niño, ¿sí? Y la mamá se siente que he logrado hacer para que él llegue a eso. Y también eso es... O sea, el valorar nuestra identidad a través de nuestros logros es peligroso a veces, porque a veces no tenemos necesariamente esos logros, o mucha de nuestra vida se queda en lo externo. ¿Sí? Es que el problema de esto es que es en lo externo, porque incluso hay gente que tiene muchísimo éxito, por ejemplo, profesional, Mónica, o académico, y tiene maestría y tiene doctorado y tiene un muy buen trabajo, una muy buena posición en una empresa, y aún así puede no sentirse con identidad. Entonces no va relacionado, sí, necesariamente, ¿verdad? El problema de basar nuestra identidad en nuestros logros es que es como una necesidad insaciable, porque siempre va a haber alguien que va a haber logrado más, o claro, siempre va a haber un logro más allá que yo voy a querer seguir. Como en esa búsqueda de identidad puedo caer en el activismo, y a la larga se vuelve, ese vacío no se llena, esa definición no se llena. Otra forma es que nos definimos a través de lo que yo he experimentado, y yo he experimentado en toda mi vida, desde que yo misma como mujer era una hija, una bebé en brazos de mi madre, la influencia que mi mamá tuvo sobre mí, la influencia que mi papá tuvo sobre mí, el
el orden, si fui la hija mayor, si fui la hija en medio, si fui la hija menor, todo lo concerniente a mi pasado, también muchas veces define mi identidad. Incluso las heridas que he tenido en ese momento. El problema con esto es que muchas veces, o sea, no está mal decir, por ejemplo, yo soy una víctima de abuso, pero no puedo dejar que toda mi vida gire en torno a eso, ¿sí? Porque si yo digo yo soy una víctima de abuso, muchas veces tiendo a repetir ese patrón, o muchas veces tiendo a cometer el mismo error, como a tropezarme con la misma piedra, o a no salir de esos ambientes que, nos volvemos como deterministas en cierta manera. Yo soy una víctima de abuso, o yo nací en un hogar disfuncional, o yo... Pero esa es una nueva etiqueta y lo que según nosotros nos da la identidad. Sí. Yo me vendo cuando me conozco con usted y platico con usted, lo primero que le digo es eso. Exacto. Y quizás no debería de ser nuestra primera presentación a veces, ¿verdad? No debería ser necesariamente lo que defina mi vida, ¿verdad? O sea, es algo que pasó, es algo que sucedió. Esto en el aspecto negativo, aún en el aspecto positivo, hay quienes viven de las glorias pasadas también, ¿verdad? Yo fui tal cosa y yo logré tal cosa, ¿verdad? Y está bien, tal vez eso me dio ciertas capacidades, pero eso no puede definir lo que yo soy en el futuro, en el eterno presente, si lo queremos ver así. Tenemos que superar esas cosas que vivimos. Claro, tanto los logros como los fracasos, sí, ¿verdad? Exactamente. O sea, nuestra identidad no se puede... Esos son como espejos que nos muestran fragmentos de nuestra identidad, pero no nos revelan una identidad completa, ¿sí? Y aquí me gustaría, entonces, ¿cómo definimos nuestra identidad? Una forma de definir algo es decir lo que no es. Entonces, como mamás, quisiera decir dónde no debemos definir nuestra identidad. ¿Quién no soy? ¿Sí? Primero, yo podría decir que no soy mi madre. Algo muy común que nos pasa a las mamás es que cuando nos convertimos en mamás empezamos a ver en nuestra personalidad o en nuestras formas de crianza ciertos rasgos que eran de nuestra madre. Y a veces el papel que nuestra madre tuvo en nosotros define la manera en la que queremos ser o define los rasgos de nuestra identidad propia. Puede ser que digamos, mi mamá era una santa, era buenísima, ella se entregó a nosotros, tengamos una excelente imagen de nuestra mamá y querramos seguir su ejemplo, ¿sí? O lo contrario. No, mi mamá, pues que nuestra imagen materna no sea tan saludable y digamos yo no quiero ser como mi mamá y mi mamá se convierte en el antiejemplo de lo que yo me quiero convertir. Pero de cualquiera de las dos maneras, esa figura materna está dominando lo que yo soy como madre, ya sea para que la imite o para que esté contraria a ella. Algo interesante es que si nos ponemos a pensar fisiológicamente, tenemos la mitad de nuestros genes de nuestra mamá y la mitad de nuestros genes de nuestro papá. Y además de eso, no es que seamos 50% mamá y 50% papá, porque a nuestro material genético sí es así, pero tenemos una combinación que genera una persona totalmente distinta, ¿sí? Entonces podemos decir que parecido no es igual a. Entonces yo puedo parecerme a mi mamá en ciertas cosas, puedo parecerme en ciertas decisiones que tomo, pero no soy igual a mi mamá. Entonces eso no determina lo que soy. Lo segundo que no soy es que no soy mis hijos. Hay incluso cuando el niño nace y es pequeño y está cerca de su mamá y empieza a crecer, hay un punto en su desarrollo en el que el bebé más o menos se da como entre los 7 y los 9 meses, en el que ese bebé se da cuenta que su mamá no es parte de él,
porque antes de ese periodo el niño creía que la mamá era una extensión de sí mismo, ¿sí? Es por eso que en este periodo los bebés empiezan a sentir el miedo a la separación, y es una etapa en que el niño llora más por estar cerca de su mamá, porque sabe que ya no es parte de él, entonces puede sentir que se va a ir. Pero muchas veces nosotras como mamás, intelectualmente decimos, sí, mi hijo y yo somos personas distintas, pero en nuestras actitudes y en nuestras decisiones simplemente sentimos que somos la misma persona. Hay un psicólogo que se llama Erich Fromm, que tiene una cita que me gusta mucho. Dice: en el marco del amor materno, dos personas que eran una sola llegan a ser dos individuos distintos. Nuestros hijos estuvieron en nuestro vientre, están muy cerquita de nosotros cuando son pequeños, pero todo el objetivo de la crianza es que sean adultos responsables en algún momento, que sean personas autónomas, que tomen sus propias decisiones. Entonces yo no puedo basar mi identidad en la vida de mis hijos, en que ellos sean lo que defina lo que yo soy, sino es importante entender que ellos tienen su propia identidad y que la meta de la maternidad es que ellos sean independientes aún de nosotras, ¿verdad? Y el último punto de quién no soy es que yo no soy mi hermana, no soy mi vecina y no soy ninguna otra mujer. Esta es una etapa en la que yo he visto que la comparación sube de niveles, ¿verdad? Sí. Si siempre tendemos mucho a la comparación, quizás en esta etapa llegamos a niveles exagerados. Y pareciera a veces también, Mónica, que todo el mundo lo logra hacer mejor que yo. Sí. Y generalmente las comparaciones las hacemos de una manera injusta, porque yo diría que la comparación en sí no es mala. O sea, el pensar que yo pueda ver que hay una mamá que es muy buena en yo puedo decir, bueno, ella es buena para enseñarle a sus hijos cosas, o es buena para alimentarlos saludablemente. Yo quiero aprender de ella. Ese es un enfoque saludable de la comparación, de decir, yo quiero aprender de esta persona que tiene esta fortaleza. Pero generalmente lo que hacemos con las comparaciones es que nos ponemos a la defensiva, ¿sí? Y entonces dices, ella alimenta saludable a sus hijos, es que es una llena de cuentos, o es que no sé qué. Y ni nos sentimos mejor nosotras como mamás, y hacemos sentir mal a la otra persona. O sea, la comparación es un problema, se vuelve un problema, ¿sí? Empezamos a comparar muchas veces lo mejor de alguien más con lo peor mío, lo que yo quisiera tener de alguien más con lo que yo no tengo. Y yo hasta diría, hacemos comparaciones de redes sociales. ¿Cómo así? Uno no pone en su cuenta de Facebook o de Instagram la foto de la sala desordenada, ¿sí? O de la ropa tirada en el piso, ¿sí? Uno pone la foto de cuando acaba de ordenar. De ahorita que pusieron el arbolito y está bien bonita esa sí, sala, ¿verdad? Exacto. Entonces a veces uno mira esa foto preciosa, divina, o del niño durmiendo con cara de angelito, y uno voltea a ver y la realidad de uno no es la misma. Pero no nos damos cuenta que esa foto divina de ese instante no es la realidad de todo el tiempo, ¿sí? Por eso tenemos como que tener mucho cuidado de decir, bueno, ella lo hace diferente, pero ese niño necesita una mamá diferente. Mis hijos me necesitan a mí. Dios no me habría dado esos hijos, o no me habría puesto como mamá de esos niños, si Él no supiera que yo soy lo que ellos necesitan. Las comparaciones, tenemos que tener mucho cuidado y pensar en que nosotras no somos esas mamás, pero también en que nuestra familia no es esa familia. Y pues aquí vale la pena, ¿verdad? El motivar a las mamás a que
a que sean genuinas, ¿sí? A que el abrirnos con otra persona de una manera auténtica, con otra mamá de una manera auténtica, nos puede ayudar a crecer juntas, sin estar pensando en lo que me falta que tiene alguien más, o pensar en que puedo crecer a través de esa persona en lugar de estar compitiendo o comparando. Ojo, las comparaciones no necesariamente tienen que ver con lo que con mi persona de mamá, sino muchas veces se pueden dar a través de nuestros hijos. Es que mi hijo caminó al año, ¿verdad? O el mío caminó a los 11 meses. Y uno empieza como en ese juego de cuáles son los logros que mis hijos tienen versus los logros que tienen. Pero también eso no es identidad, porque supongamos que yo soy su hija. Usted tiene sus logros y yo tengo mis logros. O sea, usted no puede vivir en base a que a mí me dieron una beca, yo soy la número 1 en el colegio, yo hago esto, yo hago lo otro, y usted se vende con mis logros, pero soy su hija. Usted tendría que tener sus propios logros o identificarse con otras cosas como persona y como mujer, más allá de que yo sea la número 1 o que perdí el grado. Así es. Por eso es que decimos que no somos, o sea, nuestra identidad no es nuestros hijos, nuestra identidad no es compararme con otras mamás, mi identidad no es compararme con otras mujeres, porque digo yo, eso de las comparaciones es súper injusto. Me comparo a veces con mi amiga soltera, pues que tiene todo el tiempo para ir al salón, para arreglarse las Pero son uñas. Realidades diferentes. Exactamente. Por eso son injustas. Son injustísimas. Son comparaciones injustas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con encontrar nuestra identidad en esas fuentes equivocadas. Y sabe también, sobre todo, entender el desgaste emocional que nos da la comparación, Mónica, y el querer constantemente tratar de hacer las cosas como la hacen otras personas, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver en redes sociales o en reunión de amigas que en tal colegio lo quieren meter, o en tal guardería, o están yendo a algún lugar de estimulación. Yo no lo puedo pagar, pero yo quiero eso. Yo no puedo hacer eso porque no tengo esa rutina o porque estoy trabajando medio tiempo, pero yo quiero hacerlo como ella lo está haciendo, pero ella no trabaja. Sí, correcto. Entonces empezamos a hacer el desgaste que es querer ponerme unos zapatos que no son para mí, pero no nos damos cuenta. Entonces es dificilísimo caminar con unos zapatos que a uno no le quedan. O sea, no camino ni media cuadra sin casi llorar del dolor. Entonces se vuelve dolorosamente dificilísimo, y sobre todo empieza a afectarnos en otras áreas, porque si yo ya no me siento bien con mis zapatos, empiezo a rematar con los niños, empiezo a tener más roces con la pareja, si tenemos pareja, si alguien me hace una recomendación, la mamá, alguien que nos ayude, ya estallo porque me están diciendo que yo no puedo hacerlo, pero la raíz puede ser este desgaste emocional que me da compararme con algo que yo en este momento no puedo ser, porque no es esa mi realidad. Y de hecho la comparación, si yo doy camino en pos de compararme, de buscar qué es lo que están haciendo los demás, yo me alejo de encontrar mi verdadera identidad. Porque la identidad viene de algo interno, ¿sí? La identidad viene de lo que, de ese diamante que hay dentro del del carboncito mío, ¿sí? No de estar buscando en otras personas. Entonces la paradoja es que muchas veces queremos encontrar nuestra identidad al compararnos con alguien más, y ese proceso nos lleva realmente a alejarnos de nuestro objetivo, que es encontrar nuestra identidad. Bueno, ¿quién soy en realidad? Entonces, si ya la identidad no es eso. Todo esto, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué? Bueno, nuestra verdadera identidad no la obtenemos mirando en espejos a nuestra misma altura, sino mirando hacia arriba, hacia Dios, mirando hacia el cielo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hay un escritor que se llama Maurice Wagner, y él tiene un libro que se llama La sensación de ser alguien, y dice que las imágenes tienen una relación con el objeto que representan. Entonces yo puedo encontrar esa identidad al tener una relación con Dios. Me hizo a su imagen, entonces yo puedo
encontrar ese sentido al saber cómo es Dios, al encontrarme con Él. Cuando yo era niña, mi hermana siempre tenía unas preguntas así, de esas difíciles, y le dice a mi papá: papi, ¿por qué nosotros tenemos como este hoyito que hay entre la nariz y la boca, como esa franja que hay entre la nariz y la boca? ¿Por qué lo tenemos ahí? Y todos nos quedamos como que, híjoles, ¿qué le va a responder? Y mi papá se quedó pensando y le dijo: lo que pasa es que cuando Dios te hizo, hija, cuando Dios nos hizo a cada uno de nosotros, entonces nos puso ahí el dedo como su huella de lo que somos. Así dijo: eres mío, o yo te creé, y puso ahí su dedo. Y cabal queda ahí como un dedito, es un espacio donde hay como un dedito. Y tal vez es una historia infantil, ¿verdad? De respondiéndole esa inquietud a una niña. Pero yo me ponía a pensar que tiene sentido. O sea, que pues no ese hoyito en específico, pero sí tenemos la huella de Dios en lo que somos, en nuestra identidad. Y el conocer esa identidad verdadera nos va a hacer libres. Hay pues un pasaje muy conocido, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando yo conozco esa verdad acerca de mi identidad, yo puedo ser libre para ser esa persona que he sido destinada a ser. ¿Qué necesito entender para conocer mi identidad? Primero, debo entender que soy única, que no hay nadie más en el mundo, por más de que los 6,000 millones de personas que ocupan este planeta, no hay nadie igual a mí. La ciencia forense ha utilizado las huellas digitales para identificar criminales porque no hay huellas digitales iguales, ¿sí? Ahora con los estudios del ADN y todo, nos damos cuenta que no hay ADN igual, ¿sí? Soy única, y eso no solamente en el aspecto físico, sino aún, por ejemplo, hermanos gemelos que tienen físicamente muchas similitudes, ¿verdad? Manera de crianza casi igual, han desarrollado personalidades muy diferentes, muy distintas. Eso me lleva a pensar que nadie más puede cumplir mi papel en este mundo. Hay un dicho que dice que uno tiene que cumplir nuestro papel porque todos los demás están reservados. O sea, todos los demás papeles ya alguien más los tiene. Yo tengo que cumplir mi papel. El entender que soy única me libera de la comparación, me libera de estar viendo qué es lo que hacen los demás, de la copia, ¿verdad? El decir, ¿cómo lo hace ella? ¿Cómo lo hace? Yo puedo aprender de otros, no quiere decir tampoco que me vuelva arrogante, pero entiendo que mi mezcla va a ser diferente. Aunque haya una receta básica, mi mezcla va a ser distinta. Lo segundo que necesito entender es que soy imperfecta. Y uno diría, el saber que es imperfecto me lleva como a la frustración o al desaliento, pero en realidad yo creo que cuando como mamás entendemos que somos imperfectas, más bien eso nos da libertad. Nos da libertad hasta para equivocarnos. Y esto suena raro, pero es una realidad que vamos a cometer errores, ¿sí? Entonces, aceptarlo de antemano, ¿sí? Me permite decir, voy a hacer lo mejor de mí misma y también a entregar lo que me queda a Dios. Siempre nos vamos a sentir frustradas por aquello que no hemos alcanzado. Y algo bien común que nosotros miramos en MOPS, en las mamás, es que hay una necesidad de perfección. O sea, es claro, uno quiere ser la mejor mamá posible para sus hijos. Uno quiere ser la mamá perfecta y que no sufran y que no les pase nada
y uno no equivocarse con ellos porque uno tiene la responsabilidad de una vida y esa carga es fuerte. Pero la verdad es que uno no puede ser la mamá perfecta. Y entre más rápido yo acepte que no soy perfecta, voy en verdad a ser una mejor mamá. Claro, y fíjese que nosotros aquí en el programa hemos hablado muchísimo del tema de la perfección, ¿verdad? Porque nos acompaña a hombres y a mujeres, pero cuando ya se llega a la etapa de la maternidad, también entra como a otros niveles más efervescentes todavía. ¿Qué tendríamos que hacer? Empezar a soltar esa idea, cómo empezamos a soltar la idea de la perfección, y sobre todo también entender, Mónica, que está bien hacerlo a mi manera. Entra como que a veces son como hermanitas gemelas la perfección y la comparación, ya que hablamos de ella, ¿verdad? Como que van una a la par de la otra, y quizás a veces uno dice, es que es como yo lo hago, quién sabe si esté bien. No sé si se lo preguntan muchas mamás, pero ¿y si no es así? O sea, uno duda muchísimo de uno mismo. Sí. Entonces, por eso es que le pide consejo a la gente, y por eso es que anda pidiendo opiniones, porque dicen, una de esas no lo estoy haciendo bien. ¿Y si sí? O sea, nunca nos ponemos a pensar en ¿y si sí lo estoy haciendo bien? Nos entra más por el lado negativo de ¿y si no es así? ¿Y si hay otra forma? Y no nos ponemos a pensar que quizás la manera de nosotros está bien, y está bien para este momento, y que aunque estuviera equivocada, de esta manera lo sabíamos hacer, en este momento, en estas posibilidades, con la edad que tenemos, con la experiencia que tenemos. Bueno, hay que entender que hay ciertas cosas o sea, el entender que yo soy imperfecta tampoco quiere decir, bueno, entonces como salga. Que como salga, ¿verdad? No. Y no quiere decir que no nos preparemos y que no querramos ser mejores. Pero primero que nada, al entender que yo soy imperfecta y conocerme a mí misma, decir, bueno, ¿cuáles son mis puntos débiles? ¿Qué es lo que más me cuesta? ¿Sí? Nos permite también trabajar en eso y realmente crecer. ¿Sí? El entender que soy imperfecta y que mi imperfección no disminuye mi valor como mamá, como mujer, me da la libertad de también ser vulnerable y decirle a alguien, mira, me cuesta mucho, me cuesta mucho jugar con mis hijos. Yo no puedo jugar con mis hijos. ¿Qué me recomiendas? ¿Sí? O sea, el ser imperfecto, el reconocer esas imperfecciones me permite trabajar en ellas, en las que son realmente importantes. Lo otro es entender que hay cosas que yo puedo controlar y cosas que no puedo controlar. Entonces yo debo trabajar dentro de las cosas que puedo controlar y aprender a soltar lo que no puedo controlar. ¿Sí? Entender que aunque somos imperfectas, nuestros hijos nos aman. Y que aunque somos imperfectas, Dios nos ama. Algo muy lindo que yo he experimentado con algunas mamás que van a nuestros grupos es el que ellas aprendan, por ejemplo, a pedirles perdón a sus hijos cuando se equivocan. Y es una experiencia bien linda cómo los niños tienen un corazón tan noble que ellos perdonan de manera tan fácil, tan genuina, y aún esos momentos permite que la relación con sus hijos crezca, que se acerquen más el uno con el otro. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy imperfecta, que yo me voy a equivocar posiblemente, primero me hace humilde, ¿sí? Segundo, me hace vulnerable para crecer, ¿sí? Y también me libera de las expectativas, tal vez entender que no es la etapa en la que mi casa va a estar impecable, que mi casa no... Entender que tal vez es la etapa en la que hay días que serán muy buenos con los chicos y días que tanto mamás como hijos terminarán llorando. Sí, es parte de la maternidad y debemos abrazar tanto los momentos gloriosos como los momentos dolorosos con ellos. ¿Sí? El reconocer que yo soy imperfecta me permite también decir necesito de otros. ¿Sí? Pero confiar en ese instinto materno, ese balance a veces es un poco fino y un poco difícil de conseguir. Claro.
Pero una mamá nos decía en cierta ocasión, es que tanta gente me decía qué hacer con mi recién nacido, que al final ni sabía qué hacer. Y entonces otra mamá le dijo, mira, aprende a decir gracias, lo tomaré en cuenta. Y suena como simple, pero en realidad decir gracias es como estar abierto a escuchar una opinión, pero también a valorarlo, a sopesarlo con lo que yo quiero de crianza para mis hijos. Sí, claro, claro, y que eso es súper común, ya lo hablábamos la vez pasada, o sea, en la crianza se va a meter medio mundo, entonces también hay que ir teniendo como esa capacidad de discernir qué puedo tomar, qué me sirve en este momento, sin enojos y sin entrar en grandes conflictos, y a qué decirle gracias, pero yo quisiera hacerlo de esta manera. Siento, y yo conozco al niño, yo soy la que estoy con él todo el día, en este momento yo siento que mejor por este camino, y es válido también, aunque las intenciones creo que casi siempre son muy muy buenas, quién sabe también son sus papás. Sí, y también uno tiene que aprender como a pelear sus batallas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que uno dice, bueno, pues está bien que el abuelito le dé el dulce extra hoy que es el día del niño o lo que sea, pero hay cosas que son más profundas, que son en cuestiones de educación, de valores, que realmente es en el núcleo familiar donde esas decisiones importantes, es en el núcleo familiar donde se toman, donde se deben tomar, de acuerdo a los valores de la familia, de acuerdo a lo que se quieren adelante. Claro, y le quería comentar nada más otra cosita de lo de la perfección, tener mucho cuidado con esto, irlo trabajando y manejándolo. Es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, pero hay que empezar con pasos firmes, con más conciencia, ¿verdad? Sobre todo, ¿sabe? Porque nosotros lo hemos tratado aquí con nuestra amiga Wendy de Zavala, que a veces aborda algunos temas de niños, también con la doctora Alcae, que siempre trata temas de hijos, y ha salido mucho a relucir en las consultas y en los temas que ellas han abordado, cuando nosotros como papás exigimos demasiada perfección a los chicos, pero eso viene de que yo tengo esa herida también, que yo necesito sentirme la mamá perfecta, el papá perfecto. Entonces después, obviamente, la forma en la que vamos criando y educando a esos chicos es que tienen que hacer los número uno, que no se permite salirse de la línea, que no vaya a venir un reporte del colegio. ¿Y de dónde viene todo eso? Es la misma herida que todos estamos llevando como familia, pero no lo vemos así. Entonces, y como la perfección en ese tipo de cosas en los niños se ve como excelencia, como disciplina, es que el niño tiene que ser el mejor, o sea, ¿qué de malo tiene que yo quiera que él pinte bien? Dígame usted. Entonces es bien difícil distinguir dónde está la línea, porque quiero que sea el mejor, pero ¿por qué? Porque yo me lo exijo, porque sé lo capaz que es él. Entonces, cuando nos vamos haciendo estas preguntas, tendríamos que ser muy claros con nuestras respuestas para llegar al fondo a veces, Mónica. Hay yo creo que lo que uno tiene que evaluar ahí es por qué yo quiero ser perfecta. Porque muchas veces el perfeccionismo lo que disfraza es una falta de aceptación, ¿sí? Y alguien me decía, o lo leí hace poco, no recuerdo, dice el perfeccionismo o la perfección viene por una falta de aceptación. La excelencia viene por la pasión. Cuando a mí me apasiona algo, cuando yo estoy convencida, yo quiero hacerlo mejor porque creo en eso que estoy haciendo. Hay una pasión por ser una mejor mamá, pero ya el perfeccionismo como tal viene muchas veces por inseguridades, porque esa identidad en la que descansa nuestro valor muchas veces no está clara, y pensamos que si no lo hacemos perfecto, entonces no vale o valemos menos, y ese es el sentimiento que pasamos a nuestros hijos. Empezamos a poner expectativas súper altas en ellos y ellos empiezan a percibir que si no cumplen esas expectativas, entonces no son amados, no son valorados, no son aceptados, empiezan a darse esas frustraciones. Entonces parte de ese conflicto, digamos, entre el perfeccionismo y la excelencia, yo creo que tiene que ver con evaluarnos a nosotros. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué estoy poniendo estas expectativas tan altas? ¿Por qué aún conmigo misma? ¿Por qué yo quiero que todo salga perfecto? Porque quiero que los demás
me digan, ¡hala, qué pilas sos! O que me valoren, que añadan a mi tanque emocional porque vean lo buena que soy, o quiero que todo salga mejor porque quiero darle a mi hijo un futuro diferente. Es como evaluar esas motivaciones internas que tenemos. Yo creo que también el aceptar que soy imperfecta me va a decir, tú eres buena en esto y hay estas áreas por mejorar. Entonces yo puedo buscar la excelencia en mis fortalezas, ¿sí? Y trabajar mis debilidades hasta un punto, digámoslo así, aceptable. A mí me decía alguien, por ejemplo, si en una empresa o en una organización necesitan a alguien que trabaje, digamos, toda la parte tecnológica, no van a ponerse a capacitar a alguien que sus fortalezas son en las relaciones humanas, sino lo que hacen es que contratan a alguien, claro, de una vez, que tenga esas fortalezas, y esa persona va a ser excelente en eso. Entonces es como también conocer, bueno, en qué soy fuerte, y esas debilidades, pues llevarlas a un punto aceptable, trabajar en ellas, llevarlas a un punto en el que, claro, no quiere decir que no salude a nadie si mis relaciones interpersonales son bajas, pero aprender métodos para desarrollar esas debilidades y confiar en que esas fortalezas también van a ayudar a la vida de mis hijos. El aceptar que yo soy imperfecta me permite buscar a Dios, buscar ayuda, ¿sí? Entender que yo no soy la que tiene toda la respuesta. Buscar asesoría también, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir platicando, sé que tiene varios puntos todavía por ahí, pero nos vamos a ir a una pausa y regresamos rapidísimo. Empiecen a poner por ahí en el inbox si quieren todas sus consultas, también a través del mensaje de texto al 5025. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Y seguimos nosotros con más del programa. Hoy está con nosotros Mónica Rovira y estamos platicando del tema Toda madre necesita identidad. Muchísimas gracias a quienes ya dejan sus consultas. En unos minutos más nos vamos a poner de lleno en pues leerlas y poderles dejar una respuesta, una guía esta tarde, pero antes tenemos varios puntitos que nos trae Mónica, que siempre viene muy preparada para abordar estos temas, y me decía que vamos en este momento a platicar un poco sobre también, entonces, como que un tema nos lleva a otro, ¿verdad? Ahora que ya hablamos de la perfección y de que lo importante es conocernos, reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas también, y nos va a hablar ahora sobre cómo conocernos a nosotras mismas, que nos va a servir no solo en nuestro papel de madre, sino que realmente es algo que todos debemos de hacer, empezar a indagar más en nosotros mismos. Se nos da muy fácil, Mónica, indagar en la vida de la gente, pero pocas veces sabemos realmente cosas de nosotros, cosas muy, muy internas de nosotros, o a veces las sabemos pero no queremos hablar de ciertos temas o reconocer ciertas temáticas porque nos duelen, porque nos afectan, porque nos han marcado, pero también eso es conocernos y nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en esta tarea tan importante de ser madres. Así es, hablábamos que el reconocer que somos imperfectas nos lleva también como a la autorreflexión, el aprender cuáles son nuestras debilidades, aprender un poco a conocer la persona que yo represento. Primero necesito mirarme hacia ese espejo del que hablábamos, ¿verdad? Hacia ese espejo celestial, conocernos como Dios nos conoce. Pues se nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Y eso quiere decir que después de Dios, la primera persona a la que yo debo amar es a mí misma, y no en un sentido narcisista de creerme más que los demás, o qué linda soy, cómo me quiero, sin mí me muero, no. Sino en el tener una relación saludable conmigo misma, conocerme quién soy yo a través de conocer a Dios. Él fue el que me creó y Él puede mostrarme, en Él puedo verme en ese espejo
verdadero. Segundo, necesitamos cuidar de nosotras mismas por el bien de nuestros propios hijos. Una mamá saludable le va a dar, saludable emocionalmente y físicamente también, va a dar mucha estabilidad en el hogar. Eso implica también que necesitamos aceptarnos a nosotras mismas. Yo me pongo a pensar y les hago la reflexión, si ustedes estuvieran en un trabajo y ven que su jefe es alguien que no confía en sí mismo, es alguien que no sabe tomar esas decisiones, que está inseguro, o que esa persona ustedes la ven decir, ay, es que yo no sé si soy la persona adecuada para este papel. Como empleado, uno, ¿cómo se sentiría? Esa misma inseguridad se transmite. Y así es en nuestro hogar. Si nosotras no nos aceptamos, no asumimos ese papel y tratamos de tener esa certeza de que somos la mejor mamá posible para los hijos que Dios nos dio, es muy seguro que vamos a generar inseguridad en nuestros hijos. Si yo no me acepto a mí misma como mujer, voy a criar hijas que no se acepten como mujeres. Y voy a criar hijos que tal vez vean de menos el papel de la mujer en la sociedad. Si yo me acepto a mí misma, voy a criar hijos que tengan confianza en sí mismos también. Y necesitamos aceptarnos por el bien de las personas que nos rodean. ¿Se recuerdan que decíamos que nadie más en el mundo va a cumplir ese papel que yo debo cumplir? Si yo no me acepto a mí misma, no voy a poder impactar en la sociedad, impactar en la vida de otras personas de la manera para la cual fui creada. Bueno, y prácticamente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conocernos a nosotras mismas, aceptarnos y tener una identidad sólida? Primero, hagámonos como un autoexamen, ¿sí? Y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más anhelamos? Y pues hoy es Black Friday y hay un montón de supermercados abiertos, no digamos la tele plasma o la nueva lavadora, no. Pensemos en esos anhelos profundos, ¿sí? Aún en lo que anhelábamos de niñas, ¿sí? Yo recuerdo que en cierta ocasión le conté a alguien que de niña yo jugaba a ser Juana de Arco porque yo quería ser una mujer que cambiara el mundo, ¿sí? Esos anhelos profundos, que recordemos qué era lo que soñábamos, ¿sí? Muchas veces podemos decir, yo soñaba con ser mamá. Entonces ahí hay un anhelo que también valida nuestro rol como madres. También pensemos en las cosas que más pensamos, ¿sí? Cuando tenemos, por algún milagro, un tiempo para reflexionar, para pensar, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes? Esas cosas esos sueños que tenemos en algún momento. Tercero, ¿en qué gasto mi dinero? Y claro, pues después de pagar los gastos, después de hacer las compras necesarias, cuando tal vez tengo un poquito de dinero extra, ¿qué es lo que quiero hacer con él? Claro. ¿Sí? Donde uno gasta, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y eso es muy cierto. Donde gastamos nuestro dinero también refleja algunos de los anhelos internos que tenemos. ¿Dónde uso mi tiempo libre? Después de que soy mamá, después de que cumplo con todas mis responsabilidades, busco, por ejemplo, la soledad. Ay, sí, quiero estar sola un ratito, leer un libro, tomarme una taza de café conmigo misma, o busco juntarme con una amiga, salir con mi esposo o con mi pareja. ¿Qué es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Qué tipo de compañía disfruto? ¿Me gusta ir a una fiesta o me gusta reunirme con personas que hablen temas académicos, o me gusta estar con personas que hagan algo? ¿Qué tipo de compañía disfruto? ¿A quiénes admiro? ¿Como quién me gustaría ser? Y hagámonos esa pregunta que a veces les hacemos a los niños: ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cuál era mi respuesta? ¿Qué quería yo ser cuando era grande? Eso nos permite como desenterrar un poquito los sueños que había en nosotras antes de ser mamás, ¿sí?
a una mamá le hicieron esa pregunta de qué le gustaría a ella hacer en su tiempo libre. Y ella decía, ay, a mí me encantaría coser. ¿Y por qué no cose? Porque no sé. Pero en la medida que esta mujer empezó se fue a meter a un curso donde vendían cosas de costura y ahí daban los cursos con tal de que la gente comprara los materiales. Empezó a desarrollar una habilidad que luego llenaba a tal punto su vida, que era una manera en la que ella descansaba, en una manera en la que ella despejaba su mente, una manera en la que ella se conectaba consigo misma. Entonces pensemos, bueno, ¿qué me gustaría hacer? Y si no podemos meternos a la universidad, a hacer una carrera, porque tal vez no es el momento, bueno, por lo menos podamos hacer una llamada y averiguar, dan el curso, cuánto cuesta, y planear para ese tiempo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Si nos preguntaran, por ejemplo, ¿cuáles son los 3 adjetivos que te definen? A veces es más difícil hacerlo en chiquito, ¿verdad? Ay, híjoles, ¿solo 3? Sí, solo 3. Me he aceptado a mí misma, o sea, me siento satisfecha y contenta con quien yo soy. Haciéndonos ese pequeño autoexamen, seguramente nos vamos a dar cuenta de muchas cosas o que están enterradas o en las que necesitamos trabajar o que podemos desarrollar, que tienen la capacidad de desarrollarse. Otra forma de conocer un poco acerca de nosotras mismas es hacernos una evaluación de la personalidad. Y hay muchísimas, ¿verdad? Hay libros que uno puede comprar y ahí traen un examen, o podemos pedir a una profesional, a una profesional que nos hagan un examen de personalidad. Puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. A mí me gusta mucho la evaluación que hace John Trent en su libro The Treasure Tree. Es una evaluación muy sencilla y me gusta mucho porque es para las mamás, me parece muy gráfica, la podemos usar hasta para evaluar un poquito a nuestros hijos. Él divide los tipos de personalidad en 4 y lo hace con animales. Entonces está la personalidad del león, que es el líder, el valiente, el que toma riesgos, el que toma decisiones, el comprometido. Está la nutria, que es conversadora, divertida, que le encanta estar en grupo, que tiene mucha energía, alegre, ¿sí? Está el sabueso, que es el leal, el fiel, aquella que escucha, el pacificador, que es paciente, y está el castor, que es el prolijo, ordenado, el que persevera, el que busca los pequeños detalles, ¿sí? Y pues estos son los rasgos generales, ¿verdad? Lo mejor es ya sea leer el libro o buscar recursos ahora en el internet. Hay muchas maneras, ¿verdad? Que podemos hacer pequeñas evaluaciones de nuestra personalidad. Con esto no quiero decir que caigamos en el determinismo, ¿verdad? Ay, yo soy el león y león nací y león me moriré. Porque generalmente no es una ciencia exacta, sino hay mezclas. Hay rasgos que no siempre se pueden medir, pero el tener una idea general de mis fortalezas, de mis debilidades, de mis capacidades, pues me permite tener cosas por las cuales estar orgullosa y cosas en las cuales que sé que puedo pedir ayuda, ¿sí? Es algo bien práctico que podemos hacer y algo que puede enriquecernos mucho, que podemos repetir con nuestros hijos, ¿verdad? Decir, yo tengo un hijo que es sabueso y tengo un hijo que es nutria. Entonces, nos puede incluso ayudar a tener una manera de crianza única para cada uno de nuestros hijos. Hablando de eso, ¿se recuerdan que hablábamos que somos únicas? Lo curioso es que como mamás, a veces es más fácil aceptar que nuestros hijos son diferentes y son únicos, que aceptar que nosotras somos mamás únicas y diferentes a otras mamás. El tercer elemento que yo les recomendaría es que procuremos conocer el punto de vista que Dios tiene de nosotras.
y aquí tiene que ver mucho con crecer nuestra vida espiritual. Aquí hay algunos elementos que yo les quiero mencionar, pero lo más bonito de esto sería que cada una los descubra. Fuimos creadas a la imagen de Dios, somos hijas de Dios, somos morada de Dios, su espíritu puede vivir en nosotras. Somos la obra maestra de Dios, y esta es una de mis partes favoritas, el entender que el ser humano, que cada una de nosotras somos la obra maestra de Dios. Fuimos elegidas por Dios y creadas de manera maravillosa. El cuarto elemento es reconocer que Dios nos ama, y tiene que ver con muchas de las cosas que hablamos anteriormente, y con hay un poema que les quiero leer al final, pero lo voy a dejar para el cierre. El quinto elemento es aprender a aceptarnos a nosotras mismas. Y quisiera que pensáramos en nuestra mejor amiga, en esa amiga que ha estado con nosotros, a la que queremos como que fuera nuestra hermana. Y si no tenemos una mejor amiga, que pensemos en la amiga que nos gustaría tener. Y cuando pensemos en ella, pensemos en cómo somos nosotras con ella. ¿Qué pasa si nuestra amiga tiene un problema? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿La vamos a ayudar? ¿Quieres que te lleve al doctor? ¿Cómo te sentís? ¿Quieres que te cuide a los niños? O sea, estamos muy disponibles para ella, ¿sí? Si nuestra amiga se siente rechazada o se siente subvalorada, ¿cuál es nuestra reacción para nuestra amiga? ¿Cuál es nuestro consejo para nuestra amiga? No estaríamos ahí pendientes, tal vez mandándole un mensajito o haciéndole una llamada, o no la invitaríamos a tomarse un café o a desayunar a nuestra casa para que ella se sienta mejor. ¿Sería nuestra reacción lo que haríamos? ¿Qué pasaría si nuestra amiga estuviera pasando por un momento alegre en su vida, por un logro que ella realizó? ¿Cuál sería nuestra reacción con ella? Tirar la casa por la ventana. Sí, nos pondríamos alegres con ella, celebraríamos con ella, le diríamos lo asombrosa que es, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago este ejercicio? Porque nosotras tenemos que ser nuestras mejores amigas, ¿sí? Miren, uno conoce las debilidades de los amigos. Uno sabe, ese siempre llega tarde, o este siempre abre la boca de más. O sea, uno les conoce a los amigos las debilidades, pero aún así uno los acepta, aún así uno los quiere un montón, ¿sí? Entonces, tomemos esa actitud respecto de nosotras mismas. Y cuando estén peleando consigo mismas y estén inconformes y frustradas y enojadas, vayan con su mejor amiga, ustedes mismas. Cuéntenle cómo se siente y después respóndanle en la misma manera que ustedes responderían con su mejor amiga. A mí me encanta ese ejercicio porque generalmente yo no soy muy paciente conmigo misma. Y el verme como si fuera alguien más me permite a veces tener misericordia de mis propios errores. El sexto elemento es haga una oración. En los momentos en los que sienta que no vale, que no es aceptada, haga una oración. Abra su corazón a lo que Dios tiene para decirle en su vida. Y por último, necesitamos admitir que necesitamos ayuda, ¿sí? Hay muchas situaciones que no las puede resolver un amigo, un esposo, un familiar, ¿verdad? Que esté ahí con nosotros, ¿verdad? Necesitamos a veces buscar ayuda más allá. Necesitamos una consejería profesional, ir con alguien que espiritualmente nos pueda ayudar, ir con una profesional, con un psicólogo, con un psiquiatra. A veces nuestro problema va más allá de lo que las personas alrededor nuestro pueden manejar. Claro. Y es sano reconocer que necesitamos ayuda. Claro. Y es que ¿sabe qué es lo que pasa, Mónica? Que
a veces el problema es como con las enfermedades, ¿verdad? Como una alergia en la piel. Entonces usted mira externamente nada más que ahora se le pone rojita la piel, o que tiene escamitas, o que ahora tiene más ronchas. Esa es lo que por fin la hace ir a usted al doctor, va con su dermatóloga, le hacen exámenes y usted no tiene nada en la piel, sino que tiene otra cosa, tiene un virus. Y le mandan medicamento y se arregla, porque es algo interno. Pero si no le hubieran dado esas ronchitas y esa manifestación tan fea, y que ya no aguantaba y no tenía paz todo el día rascándose, que por eso tiene que ir al doctor, no va. Porque hay dolores que uno los aguanta porque se acostumbra con ellos. Entonces uno dice, ay, no, yo sigo adelante con mi día, aunque me sienta mal. A veces, si no llegamos a ese punto de esa manifestación externa de algo que nos duele, no tomaríamos ni conciencia ni la fuerza para decir, voy a ver qué hago, voy a ver quién me ayuda, voy a ver quién me puede revisar, porque ya no sé qué es lo que tengo. Entonces, a veces tenemos que llegar a esta parte externa y quizás cuando pasan estas cosas ni siquiera el problema es por el que vamos a veces a una consulta psicológica o de coaching, que ahora también hay mucho, ahora hay de todo para todo el que quiera, ¿verdad? Dependiendo en qué línea nos queremos enfocar, pero de ayuda para nosotros mismos ahora hay de todo. Entonces, a veces tenemos que llegar por esta cosa que para nosotros es grandísima y es horrible, y mire lo que me está pasando con mi familia o con mis hijos, pero cuando ya ahondamos, ni siquiera va a tener que ver con ellos o con esto externo que nos pasa de no tener trabajo, no estar bien en la pareja, la conducta de los hijos, que es así como algo muy recurrente, y vamos a irnos para adentro y vamos a descubrir que esa era nuestra alergia por la que llegamos aquí, pero que las situaciones que tenemos que trabajar a veces son de nuestras propias familias, de nuestros propios papás, de nuestra propia niñez, y que ha pasado mucho tiempo, pero que siguen estando ahí esas huellas, Mónica, esas heridas, y necesitamos de esta manifestación externa para mirar para atrás y decir, bueno, las voy a atender. Ahora sí voy a atender estas heridas. Y el asunto ahí, otra vez, es ¿qué le diríamos a nuestra mejor amiga, verdad? A veces, ay, estás con esa gripe que no se te quita, mejor anda al doctor. Claro. Uno le dice a la amiga, o uno ve que el niño no se le pasa la enfermedad y uno los lleva al doctor, llévalo. Pero uno con uno misma no es así, uno no es tan amable con uno mismo. Y es importante entender que necesitamos cuidar de nosotras como mamás, aún por el bien de nuestros hijos, ¿sí? Aún porque ellos estén bien, necesitamos buscar esa ayuda en esos momentos. Por ejemplo, hay algunos síntomas, si yo ya no quiero comer, si no me quiero levantar de la cama, si tengo pensamientos negativos todo el tiempo, son señales de alerta, ¿verdad? Necesitamos buscar ayuda, y no está mal buscar ayuda. Ahora, como decías tú, hay muchas fuentes, ¿verdad? Hay muchas formas en que esa ayuda puede llegar. Por el bien de nuestras familias y de nosotras mismas es importante que seamos nuestra mejor amiga y que nos llevemos a esos lugares donde podemos recibir esa ayuda necesaria, desde ayuda física incluso, ¿verdad? A veces a veces es cuestión de tomar vitaminas, a veces es de mejorar la alimentación, de comer, exacto. Con comer estaríamos bien, sí, ¿verdad? Sí, entonces esa necesidad, como hablábamos al inicio, ¿verdad? Que mi identidad se define porque suplo las necesidades de los demás, entonces quedo yo como en la cola de la lista. Pero en realidad cuando yo estoy bien como mamá, como mujer, yo puedo suplir mejor las necesidades de los que me rodean. Una mamá más paciente, una mamá descansada, por ejemplo, es una mamá más paciente, ¿sí? Una mamá que ha comido bien va a tener las fuerzas y la energía para lidiar mejor con un niño que está haciendo berrinche. Cosas desde nuestra área física, nuestra área emocional y nuestra área espiritual, nos van a permitir cuidar mejor de los que están alrededor nuestro. Y por supuesto una mamá que se está haciendo responsable de sus emociones y de las situaciones que tiene guardadas en su interior, su reacción ante las dificultades externas que pueda tener con sus hijos, en el colegio, en la familia, van a ser diferentes.
y quizás cuando ya no perfecta, pero cuando ya quiera reaccionar, quizás ahora lo tome desde otra óptica y pueda dar un alto y decir, estoy trabajando en esto. Entonces no es que uno anda con la banderita de yo estoy haciéndome responsable de mí mismo, yo ya voy al psicólogo, no es eso, sino que empezamos a ver quizás la vida con otros ojos, Mónica, y quizás nos frenamos como antes no nos frenábamos, o avanzamos y antes nos daba mucho miedo avanzar. Entonces pueden ser muchísimas cosas y por eso es que es tan importante. No es que uno les quiera vender siempre lo de la terapia, porque a veces lo ven así, pero no es eso, es cuestión de que cuando uno está bien puede estar mejor con la gente que le rodea. Así es. Yo quisiera preguntarles, ¿verdad? O que se imaginen, más bien dicho, cuando en los jardines o en la escuela o en el colegio hay esos actos que del Día de la Madre, que la kermés, y los niños tienen que salir en el escenario. Cuando uno ve a todos los muchachitos subiéndose o pasando adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno ve? Que llegan los niños al frente y empiezan a alzar la cabecita y así abrir bien los ojos. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Ellos están buscando a su mamá. ¿Sí? No importa si la mamá es la que está la más arreglada, incluso no importa si la mamá perdió el control con el niño en la mañana. Ahora los niños están buscando a su mamá en medio de la multitud de otras mamás. No buscan a alguien más, buscan a la suya. Y esto nos recuerda que somos amadas por nuestros hijos y aún más importante, que somos amadas por Dios. Yo quisiera leerles este poema que me encanta, es una traducción, así que por eso no suena como que rima tanto, porque es una traducción. Pero dice: porque Dios me ama, no pierde de inmediato la paciencia conmigo. Porque Dios me ama, toma las circunstancias de mi vida y las usa de manera constructiva como un recurso para mi crecimiento. Porque Dios me ama, no me trata como un objeto para poseer y manipular. Porque Dios me ama, no tiene necesidad de impresionarme con lo grande y poderoso que es, porque Él es Dios. Tampoco necesita empequeñecerme por ser su hija, como una forma de demostrar cuán importante es Él. Porque Dios me ama, está de mi lado, quiere que madure y desarrolle en su amor. Porque Dios me ama, no me castiga con su ira por cada pequeño error que cometo, y lo cierto es que son muchos. Porque Dios me ama, no mantiene un registro de todos mis pecados ni me castiga cada vez que tiene oportunidad de hacerlo. Porque Dios me ama, se siente muy triste cuando no vivo como le agrada, porque se da cuenta de que al hacerlo muestro que no confío ni lo amo como debiera. Porque Dios me ama, se regocija cuando experimento su poder y fortaleza y puedo sostenerme a pesar de las presiones de la vida. Porque Dios me ama, sigue obrando con toda paciencia en mi persona, aunque yo misma tengo deseos de darme por vencida y no entiendo cómo Él no se ha dado por vencido conmigo. Porque Dios me ama, sigue confiando en mí en los momentos en que ni siquiera tengo confianza en mí misma. Porque Dios me ama, nunca dice, eres un caso perdido. Por el contrario, con paciencia obra en mí, me ama y me disciplina de tal manera que no llego a entender por qué se preocupa tanto por mí. Porque Dios me ama, nunca me abandona, aunque muchos de mis amigos pudieran hacerlo. Bueno, yo las motivo un montón a las mamis que nos están escuchando a que pongan en práctica todo lo que hablamos hoy, ¿verdad? Que traten de conocerse a sí mismas, de recordar esos sueños que tenían de niñas, de buscar esos anhelos profundos y de sentirse, de aceptarse a sí mismas, de reconocer que Dios las acepta, que sus hijos las aman y las aceptan como mamás, y que solo falta que ustedes mismas como mamás se acepten y entiendan que son únicas, amadas, valoradas. Muy bien. Quisiera aprovechar el momento para invitarlas, ¿verdad? Nosotras en MOPS tenemos varias actividades que hacemos para generar comunidades de mamás que son como esos grupos de apoyo, ¿verdad? Parte de la ayuda que podemos recibir es no solo
terapia, sino también encontrar otras mujeres que estén pasando por situaciones similares, el generar esa comunidad de mamás. A veces el solo entender que alguien más está pasando por lo mismo que yo es una voz de aliento, una voz de esperanza. Tenemos una nueva aplicación que se llama MOPS LA y es totalmente gratis, en la que van a poder encontrar material y contenido que les puede ayudar en estas etapas de maternidad. Es parte de esa ayuda práctica que también pueden recibir. La aplicación pues no tiene ningún costo, la pueden descargar gratuitamente, y también ahí pueden encontrar información de nuestras actividades, tanto ahí como en nuestra página web, que es mopsla.org, y en nuestra página en Facebook, ya más local, que es MOPS Guatemala. Muy bien, me voy con las consultas, ¿le parece? Okay. Tengo algunas por aquí, todas por supuesto muy interesantes. Muchísimas gracias a todas por dejar sus mensajes. Dice por aquí la primera: gracias por abrir espacio a estos temas que nos tocan el corazón, especialmente de las mujeres y madres. Me he sentido por momentos muy frustrada. Me gustaría desarrollarme profesionalmente, pero no quiero dejar a mi hijo de 2 años. Cuando lo pienso me siento muy culpable, con solo el hecho de pensarlo, porque no lo estoy haciendo. Y me pasa mucho la idea de cómo lo voy a dejar tanto tiempo solo. Y pues con esto no he podido dar el paso. ¿Qué me puedes recomendar? Bueno, yo, primero que nada, creo que vivimos ahora en una época en la que las mamás podemos encontrar espacios que no necesariamente, pues es un trabajo convencional de 8 horas. Hay varias opciones que se pueden buscar, pero antes de empezar a buscar un trabajo, yo diría como evaluar bien por qué es que tengo esa necesidad, ¿sí? Bueno, quiero desarrollar mi área profesional, o me siento culpable porque no estoy aportando al hogar, ¿verdad? Muchas mujeres empiezan a trabajar por culpa, y ese no es el motivador adecuado, ¿verdad? Muchas mujeres empiezan a trabajar porque no sienten que sean valiosas si se quedan en la casa, o porque su trabajo de mamá no es suficientemente importante. Esa tampoco es una motivación adecuada. Otra vez la culpa. Muchas mamás no se van a trabajar porque sienten culpa de dejar a sus hijos. Entonces hay que evaluar nuestro motivador. Hay que evaluar qué es lo que queremos como familia. A veces uno no debe decir, nunca más voy a trabajar porque ahora que tengo hijos, sino decir, tal vez es una etapa, vamos a tomarnos un tiempo para que el niño crezca y pueda estar en un jardín o algo, una opción híbrida, ¿verdad? El decir, bueno, cuando ya los chicos estén en tal etapa, entonces yo voy a empezar a trabajar. Hay otras maneras en las que uno puede desarrollarse profesionalmente. Ahorita hay incluso opciones de estudiar a distancia, ¿verdad? Tal vez puedo aprovechar que estoy en casa para desarrollarme académicamente estudiando en casa. Es importante que como familia, ¿verdad? No hay una respuesta exacta y acertada a lo que tienen que hacer, sino que como familia evalúen qué es lo que quieren, ¿verdad? Y pensar que también todo tiene su tiempo. En cierta ocasión alguien nos mostraba como una gráfica de nuestra vida, una gráfica de estas de pie, y decía, tiene uno tantos años para estar en el colegio, tantos años para la educación universitaria, tantos años después de que los hijos se van del hogar. Y la porción de años que los hijos eran pequeños y estaban muy cerca de uno es corta. A veces como mamás sentimos que los días son interminables y que nunca vamos a salir de esa etapa, pero la verdad es que esa etapa de la maternidad temprana termina en algún momento, y tal vez podamos evaluar que ese tiempo podamos estar más cerca de nuestros hijos, ¿sí? Y si bien hay trabajos y hay opciones que podemos incorporar a esa etapa, también podemos decir,
sea, es de entender que es una etapa y que quiero yo de esa etapa en que mis hijos son pequeñitos y que puede ser que necesiten que yo esté ahí tiempo completo, puede ser que yo pueda manejar un trabajo de medio tiempo o puede ser que haya una necesidad económica que me saque totalmente de mi hogar para trabajar a tiempo completo. Necesitamos evaluar las prioridades de la familia en esta etapa y no permitir que la culpa sea el motivador para cualquiera de las decisiones que tomemos. Claro, y sobre todo eso, ¿verdad? Que si a veces la situación lo amerita, sí, entender y explicarnos también a nosotros mismos, como decía usted, como lo haríamos con nuestra mejor amiga. Así es. ¿Por qué en este momento se está tomando esta decisión? Que no es solo porque sí, ¿verdad? Y que a veces nos vamos como por las ramas y no vemos nuestra propia realidad y quizás otras mamás ahorita no tienen esa necesidad, quizás yo la tengo. Así es. Y algo bien importante en esto es que si tengo que tomar la decisión de trabajar, que pueda yo prepararme para eso, construir una red de apoyo, que puede ser con mi familia, que puede ser a través de amigas, ¿verdad? Que me ayuden también a tener ese soporte mientras yo estoy trabajando. Muy bien. Otra consulta. Dice, muy buenas tardes, acabo de recibir esto como un balde de agua fría, ya que mi primer hijo tiene 4 años y la verdad es que yo le exijo que tiene que ser el mejor de su clase y me preocupa exigirle más por su edad. Acaba de cumplir los 4 y ya está estudiando música. ¿Cómo cambiar eso o mejorar en este aspecto? Tengo 2 hijos, el de 4 años y el bebé de 1 año y 9 meses. Pero a los 2 siento que sí, les exijo bastante, aunque yo lo que quiero es que ellos den lo mejor de sí. ¿Qué le podemos decir? Bueno, hay un libro que se llama, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero el concepto es mi hijo, no es un hámster. Muchas veces, sobre todo esta nueva generación de mamás, en la que me incluyo, queremos darles todas las oportunidades posibles a nuestros hijos, queremos meterlos en todas las clases disponibles, queremos desarrollar cada área posible de su personalidad y de sus gustos. El querer que nuestros hijos sean los mejores, necesitamos primero evaluar por qué queremos eso, ¿verdad? Si es por el bienestar de ellos, debemos entender que siempre va a haber alguien mejor en alguna otra área, ¿verdad? Tal vez es el mejor en sus notas, pero entonces va a haber otro que es el que tiene más amigos, o va a ser otro que es el más artístico. No pueden ser los mejores en todo, ¿verdad? Yo creo que es importante dejar que ellos encuentren algo que les guste, ¿verdad? Y darles la oportunidad de desarrollarlo, buscando la excelencia, como que ellos compitan consigo mismos, ¿sí? Decirles, ¿será que ya fuiste mejor que ayer? ¿Verdad? No tanto que ellos miren alrededor, que si son mejores que otros niños, sino que ellos puedan evaluar su propio crecimiento, ¿sí? Y nosotras mismas poder evaluar el crecimiento de nuestros hijos con respecto de ellos mismos. Eso, pues, es sano. No tanto estar viendo lo que hacen otros niños a su edad, sino ver que ellos estén creciendo y desarrollándose. Algo también importante que tenemos que entender ahora como mamás es que la meta también debe ser que nuestros hijos sean felices y que sean responsables. A veces esos estándares muy altos o esas exigencias muy fuertes dañan la relación de padres e hijos o crean hijos que sienten que nunca van a satisfacer a sus papás. Entonces que haya un grado de desafío, un grado de que ellos quieran ser mejores, pero también que se nutra la relación. Entre más exigencia hay, yo tengo que nutrir la relación de otra manera. Hay una regla muy bonita y no tengo presente quién es el autor, pero es la regla de las 3 R's y a mí me gusta mucho. Reglas más relación es igual a respeto.
o responsabilidad. Si yo pongo reglas en casa y nutro la relación, va a generarse la responsabilidad y el respeto. Reglas, muchas reglas, menos relación, o sea, nada de relación va a generar rebeldía. Sí, ambientes muy estrictos, muy rígidos, claro, y no se desarrolla la relación, eso desarrolla rebeldía. Pero también relación sin reglas también genera rebeldía, ¿sí? Entonces es mantener ese balance entre en esas 3 R's, la regla de las 3 R's. Muy bien, Diana pregunta por aquí, quisiera saber si dentro de sus charlas también apoyan a mamás con depresión postparto o si han contemplado también contenido para este tipo de temas y qué me puede decir al respecto. Muchos saludos. Bueno, hay algo bien importante que hablar acerca de la depresión postparto. Creo que es uno de los momentos en que también vale la pena buscar ayuda. Ayuda puede ser ayuda profesional. Actualmente, ahorita en MOPS estamos trabajando un nuevo material que se llama Colectivos, que está en proceso de producción y elaboración, y se toca mucho lo que es el tema de la depresión postparto y la ansiedad en las mamás. Ahora, esto no es ayuda profesional, digámoslo así, sino es para trabajar como con grupos de apoyo, ¿verdad? Muy bien, pero es importante también en ese tipo de temas buscar ayuda, sí, ¿verdad? Sí, es muy importante, sí. Muy bien, Ruth me consulta por aquí, dice, muchísimas gracias, muy bonito el programa, las felicito, me gustaría preguntarle, ¿cómo le hace uno también para poder dividir la parte de ser mamá, dedicarse al 100% a los niños, sin descuidar la parte de la pareja? Creo que es la parte que se me ha hecho más complicada que la parte de ser mamá. Yo lo he ido llevando como yo siento que puedo, me he equivocado y cuando me he equivocado, como ella dice, lloro, lo resuelvo y después digo yo soy valiosa, soy la mejor mamá que puedo ser. Pero la parte de la pareja es la que siempre nos ha tambaleado. ¿Qué me puede decir? Bueno, creo que es difícil, sí, de hecho, el balancear los múltiples roles que tenemos como mamás puede en algún momento alguno de los roles va a tambalear, ¿verdad? Y hay etapas en las que cierto rol cede para poder suplir el otro. Pero sí tenemos que ser intencionales, y a mí me encanta esa palabra, la usamos muchísimo con nuestras mamás en MOPS. Quiere decir que yo debo poner acción, ¿verdad? O sea, si me está costando, por ejemplo, la relación de pareja, debo decir, no debo esperar a que eso se resuelva solo, o no debo esperar a que yo en algún momento adquiera habilidades para poder comunicarme con mi pareja, sino debo tomar pasos. Y pasos a veces implica hacer espacio en mi calendario, implica tomar ciertas medidas de ayuda, un consejero matrimonial, buscar algún profesional que pueda asesorarnos en esta área, o empezar con algo tan sencillo como una cita semanal, ¿sí? El decir, cada día voy a apartar 15 minutos para hablar con mi esposo. 15 minutos, aunque se caiga la casa encima, vamos a tomar para retomar esa comunicación que tal vez se ha perdido. Y algo bien práctico es una vez a la semana tener una cita con su pareja. Y cita no me refiero que tengan que ir a un restaurante súper caro, gastar un montón de dinero. Puede ser salir a caminar y darle la vuelta a la cuadra caminando, o una cita en casa, ¿verdad? Ver que los niños se queden con los abuelos, o que los acostemos temprano ese día, o en últimas que les pongamos una película mientras cenamos mi pareja y yo solos en el comedor del hogar. Es muy importante ser intencional en crear esos espacios, y si el daño pues es un poco más profundo, otra vez pues buscar, hay grupos de matrimonios, o ya la ayuda de alguna persona profesional también. Bien, con esto vamos a cerrar el programa esta tarde. Mónica, yo le agradezco muchísimo, que siempre nos trae muy buenos consejos, mucha orientación para nuestras mamás. Cuéntenme un poquito cómo nos podemos poner en contacto con ustedes. Como les decía, están innovando bastante y en el 2018 vienen con muchas cosas nuevas también, ¿verdad? Así es, pues hemos tenido, este año nos tomamos como para hacer un alto, ¿verdad? En
crecer en nuestras plataformas digitales. Desarrollamos nuestro nuevo website, que como les había comentado antes es www.mopsla.org, y ahí van a encontrar un blog con artículos. También pueden contactarnos. Hay algo muy bonito que pueden encontrar cada mes, que es un calendario de actividades para las mamás, que no es lo que hacemos nosotros, sino que puede hacer la mamá cada día para conectarse con sus hijos. Entonces a veces dice, es el día del abrazo. Dale un abrazo de oso a cada uno de tus hijos en este día. Entonces son pequeñas cositas intencionales que les ayudan a las mamás para expresarle su cariño a su familia y a sus hijos y darles un sentido de propósito. Ahí en nuestro website está nuestro calendario, están nuestros artículos, la información de nuestros grupos también está ahí. También pueden descargar la aplicación, que la aplicación tiene la misma información que nuestra página, pero pues les caen notificaciones cuando hay un nuevo artículo o cuando tenemos disponible el calendario de cada mes, cuando hay eventos, toda esa información está ahí. También para una comunicación más local pueden buscar nuestra página de Facebook, que es Mops Guatemala, o escribirnos al correo mopsguatemala@gmail.com. Muy bien, aparte métanse al Facebook, ahí también publican bastante consejitos, tips, alguno que otro chiste también para que se rían un poco las mamás. Está muy interesante, muy bonitas sus plataformas, así que felicidades, Mónica, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.